Gracias, Dios, por esta mañana, día del Señor, que venimos ante ti, recordando tu resurrección, recordando ese ingreso que tú hiciste en la historia de la humanidad, en beneficio de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Hoy ponemos nuestro corazón, nuestras mentes a disposición de poder escuchar el mensaje de las Escrituras. Gracias, Dios, que el día de hoy podamos aprender, podamos desafiarnos y podamos tener este sentido de accionar según lo que estamos escuchando en lo que vamos a aprender esta mañana. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al leer el pasaje de Lucas, me traía a la memoria muchas de las cosas que hemos estado leyendo y se ha estado predicando durante estas semanas. Como saben, hemos comenzado una nueva serie, la serie de Lucas, que lo estamos estudiando desde diciembre. Hemos terminado la serie del libro de San Juan y ahora comenzamos con la serie de Lucas, por los que si es que no se han dado cuenta que estamos utilizando bastante el libro de Lucas, ¿no? Entiendo yo que una de las principales claves de lectura para poder entender y comprender el episodio del encuentro entre Jesús y el leproso está ubicarlo dentro del contexto de la estancia misionera de Jesús en la región de Galilea, que abarca aproximadamente del capítulo 4 al capítulo 9 del Evangelio de Lucas. En esta unidad, Lucas pone las bases de la misión de Jesús y la proclamación del reino de Dios. Por lo tanto, todos los relatos que abarcan dentro de estos capítulos deben comprenderse como si estuviesen relacionados en un sentido progresivo y no simplemente como relatos independientes de por sí. Por esta razón he propuesto la cita de Isaías 61 como la lección del Antiguo Testamento, por ser el mismo pasaje que cita Jesús cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, que Lucas sitúa aquel relato al inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Jesús dijo al entrar en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar las buenas noticias. Ya nuestro hermano Miguel lo ha leído. Pueden leerlo ustedes también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Es mi recomendación leer todo el capítulo 4 y el 5 para poder, recordar. Muchas veces los capítulos y los versículos hacen como si estuvieran separados. No, es una lectura continua. Leámoslo así. Lo que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret es contextualiza el pasaje de Isaías en su entorno histórico, por tanto religioso, político y social. Se apropia de la misión del ungido del Señor. Entonces vemos una especie de proclamación, salvación, restauración e implementación de la justicia entrelazados en el quehacer del ungido del Señor y son tomados como fundamentos del quehacer de Cristo, el cual va directamente dirigido a la gente pobre, oprimida, sufriente, enferma, marginada, y entre ellos está los leprosos. Y uno se pregunta, ¿y cuándo Jesús mencionó los leprosos? ¿Y dónde aparece en Isaías? Bueno, está en los enfermos y en los sufrientes. Pero si seguimos estudiando el libro de Lucas, él pone un ejemplo. Hace la mención de la limpieza del sirio Naamán dentro del mismo sermón que hace en la sinagoga de Nazaret. Finalizando el capítulo 4, Lucas explica que la plataforma mesiánica que él ha iniciado en su ministerio es acerca de las buenas noticias del reino de Dios, explicando que para aquello Jesús fue enviado. Dice, para esto yo he sido enviado. Por tanto, el reino de Dios es una clave de lectura que nos va a clarificar todas las enseñanzas, los gestos y los milagros que hay en esta unidad entre capítulos.
deben interpretarse como concretizaciones del reino de Dios en la historia del pueblo y en la cotidianidad de la vida. Una de las primeras cosas que podemos notar sobre el mensaje del reino es que son esencialmente buenas noticias, las cuales eran necesarias particularmente en tiempos de sufrimiento, opresión y crisis que estaba experimentando el pueblo en su momento histórico. Su pandemia eran los abusos políticos, era la marginación social, era la indiferencia religiosa, era el reino de Dios representó una noticia esperanzadora y consoladora de nuevas posibilidades en el devenir de Cristo. El reino es presentado como una nueva época para el pueblo. Tiene que ver con la presencia del Señor haciéndose realidad y salvación en la historia de personas concretas y son ejemplificados en los milagros. Su mensaje principal no tiene que ver con problemas del futuro, sino con problemas presentes que estaban azotando al pueblo, sufrimientos reales y concretos, tales como los que estamos experimentando hoy en día en esta época y esta nueva realidad que estamos viviendo. Su mensaje principal, por ejemplo, vamos a lo que se ha estado viendo es la sanidad de la suegra de Pedro tiene que ver con la superación de un cuerpo sufriente y de una angustia familiar. Es un milagro de restauración. La liberación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm tiene que ver con ese aspecto victorioso sobre el mal como signo de esta nueva realidad que libera de todo lo que se opone a la vida. Es un mensaje de liberación. La pesca milagrosa no es tan solo una buena pesca, es el suministro que no se obtuvo de toda una noche de trabajo arduo, pero infructuoso. ¿Qué pasa cuando uno sale a trabajar, trabaja duramente y no recibe el pago? Es difícil, es difícil. Pues es el suministro de pago de los jornaleros contratados, el pago que tenían que pagar por la deuda por el derecho de pesca en tal lago, el alimento de muchas familias. Es un milagro de compasión, pero sobre todo, el relato nos mostró la gracia ante el reconocimiento de la indignidad. Apártate de mí porque soy pecador, para transformar una vida al cambiar la vocación de Pedro. Lucas nos narra que hubo muchos milagros, pero eligió narrar específicamente estos porque ejemplifican la llegada del reino en la vida de hombres y mujeres. Las buenas noticias buscan restaurar, liberar, proveer, transformar. Y con la limpieza del leproso vemos un nuevo aspecto, la dignificación. Note la integralidad del mensaje de Jesús. No busca solo pescar almas, sino pescar hombres, o como una traducción más adecuada sería captar hombres vivos. Era un mensaje que apuntaba a todas las dimensiones de la vida de los hombres y mujeres, haciendo del mensaje, de los gestos y de las acciones de Cristo un acontecimiento de por sí ya de salvación. En el presente relato que se ha leído en el Nuevo Testamento, se acerca un hombre lleno de lepra a Jesús. Note que en la historia no se menciona su nombre. Es curioso cómo se le recuerda a este hombre. Se le recuerda por su condición física y por aquel estigma social que ya cargaba sobre su cuerpo. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Solamente sabemos que era un hombre lleno de lepra. Ahora, no me concentraré en describir en qué consistía físicamente esta enfermedad. Lo podemos buscar en internet, en Google podemos ver en qué consistía esta enfermedad y podemos hasta ver imágenes. Pero yo creo que es importante recalcar que la lepra, la enfermedad de Hansen, se descubrió en 1870. Esto quiere decir que la lepra como tal, esto no quiere decir que la lepra como tal no existía antes.
sino que la etiqueta como lepra, como diagnóstico médico, recién aparece en el siglo XIX. Pero lepra tenía un sinnúmero. Y la etiqueta de lepra incluía un sinnúmero de enfermedades en la piel. Y esto lo podemos ver en Levítico, las diferentes manifestaciones externas que tenía la etiqueta lepra. Yo creo que es importante recalcar porque no se puede invocar a la Biblia, las enseñanzas, especialmente en Levítico, para estigmatizar a determinadas personas que pueden sufrir esta particular afección. Y tampoco se puede tomar estos pasajes para bíblicamente justificar cierta modo de actividad misionera que ejerce particularmente y únicamente con este tipo de enfermos solamente porque Jesús tocó a un leproso. Entonces hay que ponerlo las cosas en perspectiva. Las leyes judías no tratan de por sí de describir la enfermedad, solamente sus síntomas externos. Su preocupación era eso. Por tanto, podemos comprender que un cuerpo enfermo en esa época no tan solo era vulnerable por la enfermedad en sí, sino por todas aquellas características que le añade la sociedad. Estas añadiduras eran terribles desde un aspecto, a lo que me quiero enfocar hoy, a un aspecto social, religioso y hasta psicológico. Dentro de las leyes judías se estipulaba que el leproso o la leprosa se le condenaba al ostracismo, a una cuarentena forzada de por vida, sin opción al reclamo. En los recintos, y no ni siquiera en los recintos de su vivienda con su familia, sino solo y abandonado fuera de la ciudad o del campamento. En Levíticos 13, en todo el Levíticos 13 describe cuál era la condición de una persona que se le detectaba algún tipo de afección en la piel. Dice, la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta. Y cubriéndose la boca, gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Cierro la cita de Levítico. Las consecuencias sociales eran aterradoras, porque se creaba un estigma sobre la persona que no tan solo se la separaba y excluía de la convivencia cotidiana, sino que se le reconocía como una persona manchada y contaminada a quien se debía de evitar. La persona declarada leprosa sabía que su destino era la muerte social, que a partir de entonces dejaría de existir como un sujeto y solo experimentaría el abandono y el rechazo. Las consecuencias religiosas para un leproso pues eran terribles también, eran privarlo de la participación del culto del templo y en las fiestas nacionales. En esas épocas no había Zoom como para hacerlo a distancia, ¿no? No. Negarle el acercamiento al templo a un judío del primer siglo era fatal, porque era negarle la posibilidad de acercarse a Yahvé y a cualquier sentimiento y expresión de religiosidad. Además, era inundado de discursos religiosos en que lo convertían no tan solo en un olvidado de Dios, sino un portador de la maldición de Dios en su cuerpo. Podemos ver cuáles eran las consecuencias psicológicas después de ver estos dos aspectos. La misma petición del leproso expresa este sentimiento de marginalidad. Si quieres, puedes limpiarme, solo si quieres. Las leyes judías en Levítico nada nos dicen del sufrimiento de los leprosos. El sufrimiento era silencioso, no tan solo por las llagas, las úlceras y el dolor, sino también por la estigmatización que sufría dentro de la sociedad. En un reporte médico de un leprosorio encontré un informe bastante interesante. Lo voy a dar lectura porque me parece, desde la perspectiva médica, un acercamiento bastante particular de personas que han convivido y han tratado esta enfermedad. Dice, el leproso es un enfermo de la mente tanto como del cuerpo.
Por lo que sea, se tiene una actitud diferente con la lepra de la que se tiene con cualquier otra enfermedad deformante. Se asocia con vergüenza y horror y conlleva de alguna manera misteriosa un sentimiento de culpabilidad, aunque se haya contraído tan inocentemente como cualquier otra enfermedad contagiosa. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida, y algunos lo hacen. Cierro la cita. Vamos al encuentro. ¿Ha notado la petición del leproso? No es de sanación. No dice si quieres sáname, sino si quieres límpiame. Puedes limpiarme. Son dos términos diferentes y no son accidentales. Es por esta razón que finalmente Jesús le dice: preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según lo que ordenó Moisés. Ambos términos, limpieza y purificación o purificar, en realidad son las mismas palabras en griego. Esto es, a un leproso no se le sanaba simplemente, sino se le purificaba o se le limpiaba dentro del marco de las prescripciones de la ley mosaica sobre la pureza. Es un poco difícil hoy entender algunos códigos de comportamientos que tenían las sociedades antiguas. Muchas cosas no tienen sentido para nosotros el día de hoy. No sabemos los criterios por qué se ponían, solamente sabemos que ahí están. Pues eran acorde a las concepciones que ellos tenían del mundo y de la sociedad. Por eso hay que tener cuidado cuando nos acercamos a estudiar el sistema de pureza e impureza judía, no darles cargas semánticas de hoy. Limpieza no estaba necesariamente relacionada a falta de limpieza o de suciedad, como la pureza tampoco estaba relacionada a la moral sexual. Esto es, comer cerdo, menstruar o tocar un muerto no tiene nada que ver con la moralidad de la persona, pero sí acarreaba una impureza. Esto no significa que en algunos códigos sí se intersecten lo impuro con lo inmoral, sino que hay que entenderlo como códigos diferentes. Pureza e impureza son categorías cultuales orientadas a estar apto o no para la participación de las liturgias del templo. Este era concebido como un lugar santo y para ser admitido a lo santo habría que ser puro. Los encargados para estas distinciones eran los sacerdotes de turno. Estos no creaban las distinciones de por sí, sino que hacían una función de discernimiento de los límites. Los identificaban externamente y efectuaban los rituales cada vez que alguien quería pasar de un estado a otro. En todas estas leyes, el punto de vista es meramente ritual, no el higiénico, no el medicinal. Curar no era oficio de los sacerdotes. Es importante mencionar esto. Uno podía pasar de un estado de impureza a pureza siempre y cuando el sacerdote lo certificara. ¿Entendemos ahora el mandato de Jesús? La petición del leproso no era tan solo sanar de una enfermedad, sino sanar de la enfermedad del ostracismo, librarse del sufrimiento tanto físico como social. El que quedara totalmente sano lo hacía apto para pasar la revisión con el sacerdote, hacer las ofrendas, pasar los rituales correspondientes para poder volver a integrarse a la sociedad. De alguna manera, la fama de Jesús era tal que el leproso reconoce que hay una posibilidad de ser limpiado. El mensaje de Jesús era para él una buena nueva. Lo que más me sorprende de todo este pasaje es el encuentro de por sí entre Jesús y el leproso. El leproso entra a la ciudad y se acerca a Jesús, lo cual le estaba a él totalmente prohibido. Él no podía hacer eso. Postrándose en el suelo, le habla: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Busca una respuesta, busca relacionarse con aquel Señor.
En su petición, como dije, se nota esta autopercepción de marginalidad, porque en su petición de que si quieres, incluye la posibilidad de ser ignorado, rechazado, algo que posiblemente él ya estaba acostumbrado. Sorprendentemente, Jesús camina también por los límites de la ley, no asustándole el leproso, no huyendo, no asqueándose. Dice el texto que extendió su mano y lo tocó. Ojo, no lo sanó primero y luego lo tocó. Así no fue el orden. Lo tocó antes de sanarlo. ¿Qué pasa? A un leproso no se le toca, porque te exponías a quedar impuro tú mismo. El leproso perdió el derecho de toque. A un leproso no se le toca, solo se le examina. Es diferente. Se le había privado de cualquier relación de cercanía. Este toque fue inesperado. Derrumbó todos los paradigmas estigmatizadores de la sociedad. No debió hacerlo, pero lo hizo, exponiéndose a quedar impuro. Responde al acercamiento del leproso, responde a la búsqueda de relacionarse y le habla, generando así un diálogo, un intercambio. De la experiencia de la soledad pasó a la experiencia de la relación. Para Jesús, la persona que se le acercaba no era solo un leproso, era un hombre sufriente con una enfermedad que había recibido tratos inhumanos. Los gestos, las palabras de Jesús tratan con dignidad a aquel hombre. Delante de él no había solo un leproso, había una persona. Se solidariza, lo dignifica y finalmente lo sana para que sea testimonio de la llegada del reino con Jesucristo. La lectura de este relato nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre el carácter de nuestra proclamación y praxis como seguidores y continuadores del movimiento de Jesús. Pensemos. Primero, que el mensaje del reino son buenas noticias para todo aquel que esté experimentando algún tipo de sufrimiento en estas épocas de pandemia. Se ha perdido mucho en un año, mucho. Y por todos lados se levantan voces y discursos que aíslan, estigmatizan, marjan y adjetivizan. Sí, estamos inmersos en una sociedad así. Los leprosos tienen nuevos rostros hoy en día. Y no tan solo por condiciones físicas, sino por prejuicios sociales y hasta religiosos. Deje que la metáfora de la lepra traiga a la memoria las veces que uno se ha sentido rechazado, evitado, disminuido, ridiculizado y menospreciado. Pero la enseñanza de hoy nos dice que hay buenas noticias. Dios no es indiferente al sufrimiento de la enfermedad, ni del sufrimiento de una sociedad que trata deshumanizadamente a las personas. Dios está presente queriendo establecer una relación como lo hizo con el leproso. Mostrar gracia, mostrar amor. Sus manos están extendidas, sus toques y sus sí quiero siguen vigentes. Quieren restaurar, quieren liberar, quieren transformar y quieren dignificar nuestras vidas. Por tanto, hermanos, busquemos ayuda, tal como lo hizo el leproso. No estamos solos. No tenemos por qué estar sufriendo solos. Busquemos ayuda. Aquí tenemos una comunidad. Segundo, tengamos mucho cuidado de estar usando relatos bíblicos para oprimir y rechazar y estigmatizar. Sí, vivimos en épocas aún que se usa el discurso religioso para fines totalmente egoístas y malvados. Y se vienen un montón de discursos ahora con estas elecciones, posiblemente.
Que Dios nos libre a nosotros. Muchas veces ponemos el ritual, el evento, las reglas y hasta nuestra propia teología en un pedestal inamovible, olvidando al ser humano que tenemos al frente. No tan solo mediante la indiferencia, la incompasión y la inmisericordia, sino hasta el punto de resultar dañino, destructivo y opresivo. No hay nada de buenas en aquellas nuevas. No hay esperanza, no hay Cristo. Revisemos entonces que por nuestra causa no se blasfeme el nombre de Dios entre las naciones. Algo que repite muchas veces la Biblia. Revisemos, por último, si nuestra proclamación y quehacer realmente son consecuentes con lo que enseña Cristo. No tan solo preocupándonos por almas, sino por personas concretas. Cristo nos enseña a ver al ser humano en su integralidad, en todas las dimensiones de su vida. El mensaje del reino nos orienta a preocuparnos por el prójimo y a concretizar aquella preocupación con gestos y acciones de restauración, liberación, provisión y dignificación. Como comentario, dignificar a una persona tiene que ver mucho más con el trato. Puede convertirse en todo un asunto social y político. Por ejemplo, nuestros niños deben ser criados dignamente. Aquella calidad de vida que necesitan no es tan solo de dinero, es de presencia, es de juego, es de ternura por parte de los padres. Nuestros ancianos que están en una situación muy vulnerable hoy en día por la pandemia, necesitan también aquel trato digno, a no ser olvidados, a no ser maltratados como esa terrible noticia que ha circulado durante esta semana. No es solamente proveer, es estar ahí, es tratarlos como prójimo. ¿Qué hay de albergues? ¿Qué hay de trabajos dignos? Educación, condiciones de educación y de trabajo dignas. Hay muchos niños que hoy en día no tienen acceso a la educación porque todo es virtual. ¿Qué hay de ellos? El asunto se puede volver social y político si es que nos ponemos a pensar sobre qué es lo que implica tratar dignamente al prójimo. Hermanos, quiero dejarle con unas preguntas finales para pensar en familia, para pensar en los amigos, para terminar esta mañana. ¿A quiénes estamos ayudando? ¿A quiénes estamos mostrando el reino? ¿A quiénes estamos extendiendo la mano? ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? Hermanos, que Dios nos ayude a seguir los pasos de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana, porque tú nos das una gran lección sobre cómo tratar a nuestro prójimo, sobre cómo ayudarlo, cómo establecer puentes y relaciones que dignifiquen, que transformen, que restauren, que sanen, que provean. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a nosotros a seguir y continuar la misión que tú empezaste. Comenzando con nuestra familia, con los que están en casa y pensando en aquellas personas que puedan necesitar nuestra ayuda. Haznos sensibles, compasivos, misericordiosos. Ayúdanos, porque a veces somos egoístas y pensamos solo en nosotros.
Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios, por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.